Uno. Hola mis amados hermanos, qué alegría volverles a tener aquí en la audiencia, en este canal, haciendo discípulos en Colombia. Hoy tenemos, como siempre, un gran invitado. Estamos siendo muy selectivos para poder tener hermanos que nos pueden contar cosas que nos van a edificar mucho, que pueden seguir aportando a la iglesia y que es necesario. Ustedes saben que siempre lo hemos hablado, es bueno en la iglesia estar escuchando a los ancianos de la iglesia, no solamente en autoridad, sino también en edad, en experiencia. El pueblo que olvida su historia, pues tiende a repetirla. Y la idea aquí es que nosotros podamos ver esas grandes historias, esas enseñanzas, para que la iglesia se pueda edificar. Muy buenos días, mi amado hermano Jorge Mitián, desde la Argentina. Muy buenos días, Héctor. Una alegría poder estar en contacto, en comunicación contigo y a través tuyo con este canal y con los hermanos que asisten a este canal. Sí, no solamente los que lo van a ver ahora más tarde cuando lo coloquemos ya editado, pero también para la posteridad, porque algo muy bueno de estos medios es que va a quedar ahí en cualquier medio que nosotros lo publiquemos o canales, porque YouTube no es la única fuente. Entonces, pues va a ser muy edificante para cualquier persona que pueda encontrar esto y la idea es que pueda llevarse. Para hacerles un contexto a las personas que no saben quién es nuestro hermano Jorge Mitián, él es parte del Colegio Apostólico en Sudamérica, también hace parte de todo esa asociación de fraternidad de apóstoles a nivel mundial en diferentes organizaciones y obviamente pues él preside parte del cuerpo de Cristo en la Argentina de manera directa. Igualmente tiene cobertura e influencia en hermanos en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. Él nos ampliará un poquito más esto, pero para que sepan, es autor y escritor de varios libros. Hoy en día, pues, nos vemos en esta situación donde estamos haciendo los videos y conferencias a través de los medios digitales. Cuéntanos un poco de tu testimonio, Jorge, por favor. Cuéntanos de tu historia, de dónde te sacó el Señor. ¿Cómo no? Bueno, yo soy armenio, no de la Armenia de Colombia, sino de la Armenia como nación, porque sé que hay una ciudad que se llama Armenia en Colombia. Así que nací en Palestina, hoy es Israel. Nací en el año 41, estoy por cumplir 79 años de edad el próximo mes de septiembre. Cuando yo nací, Palestina existía como protectorado británico y estábamos en la Segunda Guerra Mundial, así que nací en ese tiempo. Luego que terminó la Segunda Guerra Mundial, tuvimos un par de años de paz y luego en el año 47 empezó la guerra o la guerra de guerrilla al principio entre árabes, palestinos y los israelitas. Nosotros no éramos ni árabes ni judíos, así que estábamos ahí en el medio. Cuando en el 48 la guerra se puso muy fuerte, así que escapamos al Líbano, a Beirut, donde ahora se vive un drama tremendo por lo que pasó últimamente. Allí quedamos con los abuelos maternos y 4 meses, y mi padre dijo: en estas tierras nunca va a haber paz, mejor nos vamos a Argentina, donde tengo una tía. Así que yo tenía 7 años de edad, con toda la familia, los abuelos, algunos tíos, embarcamos y llegamos a Argentina en noviembre del año 1948. Yo tuve el privilegio, la bendición de nacer en un hogar cristiano, evangélico. Mis padres
ya eran evangélicos cuando yo nací, habían tenido la experiencia de conversión y se reunían con lo que aquí en Argentina se llaman los hermanos libres. En otros países, bueno, es un movimiento que se originó en Inglaterra, ¿no? Que le llaman los Plymouth Brethren. Y así que llegamos a Argentina y por causa del idioma nos reunimos en la iglesia evangélica armenia porque no entendíamos el castellano. Y después cuando un par de años aprendimos el idioma bien, también asistimos a la iglesia que acá se llama de los Hermanos Libres. Así que nuestra raíz como evangélicos era una raíz así clásica, digamos, no pentecostal. El pentecostalismo era ajeno a nosotros, a nuestra experiencia cristiana, y tuvimos esa base o esa formación. Pero recién a los 15 años yo tuve mi experiencia de conversión. Hubo un avivamiento en la iglesia evangélica armenia donde asistíamos. Un predicador vino de Turquía, un predicador armenio, que recorría Líbano, Siria, Irak, predicando en Jordania y demás. Era un hombre soltero, solterón, digamos, y muy lleno de Dios, un evangelista apasionado. Y hubo 6 meses, reuniones todas las noches en la iglesia armenia, y cada noche había conversiones, muchos jóvenes, adolescentes, nos convertimos en esas reuniones. Yo tenía entonces 15 años cuando entregué mi vida al Señor. Era bastante bravo hasta mi conversión. Era un problema para mis padres por mi rebeldía, mi conducta y todas las cosas que algunos niños o adolescentes a esa edad suelen tener. Pero mi cambio fue muy fuerte y junto con otros jóvenes y adolescentes que también se convirtieron en aquellas reuniones, cuando este pastor se fue a otra ciudad de Argentina para seguir predicando de la misma forma, ese grupo de jóvenes comenzamos con ese fuego evangelístico que él nos transmitió a evangelizar en todas las plazas de Buenos Aires, en los hospitales, en las calles, en los trenes, en los subtes, en el metro, no sé cómo llaman en Colombia. Y bueno, esa pasión se encendió en nosotros en una forma muy fuerte y así trabajamos sirviendo al Señor. Como la mayoría de esos jóvenes éramos de la iglesia armenia, a los convertidos procuramos, a los que se convertían en las calles, en las plazas, llevarlos a la iglesia armenia, pero la iglesia armenia no aceptaba a los argentinos como miembros de su iglesia, así que los ancianos de la iglesia dijeron, no, esta es una iglesia armenia, hay muchas iglesias argentinas, que los que se conviertan vayan a iglesias argentinas, nosotros acá queremos mantener la etnia nuestra. Bueno, eso fue para nosotros un balde de agua, pero hicimos así como nos dijeron y durante muchos años trabajamos mandando a la gente a las diferentes iglesias argentinas. Teníamos una lista como de 3.000 personas que se habían convertido en nuestras campañas al aire libre, a los cuales todos los meses les mandábamos una carta circular animándoles en la fe y animándoles a que asistan a congregaciones cercanas a sus domicilios, que también les mandábamos cuáles eran. Bueno, pero ese trabajo nos dimos cuenta que después de años que no daba resultado, la gente quería estar donde nosotros estábamos, y entonces decidimos abrir una congregación nueva en la ciudad de Buenos Aires,
sin ninguna denominación y sin estar vinculado a la iglesia armenia por esas restricciones que tenían. Así que evangelizamos un barrio de Capital Federal y allí compramos un terreno, construimos una capilla, pusimos una carpa y empezamos a evangelizar el barrio, y así en el año 64, a fines de 1964, comenzamos una congregación sin banderas denominacionales, así, y la gente del barrio empezó a congregarse allí, los que se iban convirtiendo. En esos años, 2, 3 años, ya teníamos una congregación como de 70, 80 personas en ese barrio, una escuela dominical con 120 niños. Estábamos avanzando bastante bien dentro del contexto de aquella época. Muchos nos admiraban, como empezando de cero, teníamos ya una congregación así, cuando el Señor nos visitó con su Espíritu Santo. Nosotros, proveniente de iglesias no pentecostales, comenzamos a experimentar en forma soberana, sin que nadie nos lo enseñara, directamente el bautismo del Espíritu Santo. Y esto comenzó a suceder con otros pastores no pentecostales en la ciudad de Buenos Aires y también en otras partes de Argentina. Después supimos que esto estaba sucediendo también en otros países del mundo, que había un derramamiento del Espíritu, y así se originó lo que se conoció en ese tiempo como el mover o el movimiento. Algunos despectivamente le decían espiritualistas, y trajo un renuevo a una parte de la iglesia en Argentina y mucha oposición también de parte de las iglesias más tradicionales. Así que de los Hermanos Libres, Bautistas, de la Alianza Cristiana y Misionera, Nazarenos, Menonitas, Ejército de Salvación, iban recibiendo esta visitación del Espíritu. Comenzamos a tener reuniones en la casa de un hermano, Alberto Darling, que falleció hace 3, 4 días, con 92 años de edad. El hermano Alberto Darling, muy querido. Él y su esposa ofrecieron su casa, así que la casa era grande y a los pocos meses se llenó, y eso fue un centro de avivamiento. Después de un año, la casa tenía más de 120 personas cada lunes por la noche, y todos los que venían de diferentes lugares venían buscando el bautismo del Espíritu Santo. Eran reuniones libres, abiertas, de adoración. No sabíamos lo que era la adoración, pero en esas reuniones era muy precioso experimentar lo que allí sucedía, sin un programa, sin un predicador, sin alguien que condujera la reunión. Eran reuniones espontáneas, libres. Bueno, y luego tuvimos, claro, cuando llegamos a 150 personas, tuvimos que buscar un salón, siempre los lunes a la noche, y pasamos a un salón que alquilamos, y con 400 sillas, y en pocos meses se llenó. Al año tuvimos que buscar un lugar más grande, y así eso fue como un reguero de pólvora que se extendió, ese avivamiento, a muchas ciudades de Argentina, a muchas congregaciones, y así fuimos avanzando. Al principio el énfasis era el bautismo del Espíritu, la adoración, la alabanza, el hablar en lenguas, las profecías, sanidades. Los dones del Espíritu y la adoración era el centro, digamos, de todo. Y pensábamos que ahora ya con la llenura del Espíritu teníamos todo lo necesario para poder evangelizar y avanzar en mejores condiciones, y estábamos muy lejos de experimentar, estábamos lejos, perdón, de imaginar lo que iba a suceder.
porque eso fue en el año 67 que comenzaron las reuniones en la casa de Alberto Darling, y al año siguiente, con esta experiencia del Espíritu, empezó entre nosotros una experiencia de revelación. Cuando Pablo dice en Efesios 1, yo ruego que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que se produjo entre nosotros y comenzamos a descubrir en la misma Biblia que siempre leímos, parecía otra Biblia, porque ahora teníamos la experiencia del Espíritu Santo. Era muy diferente leer la Biblia con el Espíritu Santo. Y entonces allí fue que Dios abrió nuestros ojos y nos reveló lo que es el Evangelio del Reino, el señorío de Cristo como condición de salvación. Después, a través de diferentes hermanos, fue viniendo revelación sobre otros temas como el discipulado. Siempre el énfasis nuestro en la gran comisión había sido a partir de Marcos capítulo 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No nos habíamos detenido mucho en Mateo, cuando dice Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso de hacer discípulos no lo entendíamos, pero ahora el Señor abrió nuestros ojos, junto con el Evangelio del Reino, comprendimos lo que era el discipulado. Allí Dios usó al hermano Iván Baker con esa revelación, esa nueva comprensión. Y bueno, todo eso comenzó a trastocar nuestro ministerio y mostrarnos que necesitamos una nueva dimensión se abría para nosotros, predicando el señorío de Cristo como condición de salvación y la necesidad de ser discípulos y hacer discípulos. Y en aquellos primeros 2 años, del 68, 69, 70, fueron 3 años de muy intensa revelación. La unidad de la iglesia, el propósito eterno de Dios, la vigencia de los ministerios de Efesios 4, el énfasis sobre la familia, el querigma y la didaqué, la palabra que tiene que ser predicada y enseñada. Bueno, y todo eso trajo como una reforma teológica, digamos, junto con un avivamiento espiritual. Así que no era solamente un cambio conceptual, sino había un mover del espíritu muy fuerte, y desde Argentina estas verdades se extendieron a otros países como Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, llegamos a Colombia en aquellos primeros años, creo que fue en el año 73, 4, que estuvo Juan Carlos Ortiz, después estuve yo en Colombia, ahí conocí a Ignacio Guevara, ya con el señor, a Héctor Machuca, a Adelmo Chávez, Sixto López, habrás escuchado de él, Luis Ballesteros años después, un pastor llamado Antonio, no recuerdo el apellido, de los menonitas. Lo conocí. ¿Sí? Ya también partió. Sí. Casi gran parte de estos hermanos ya no están. Ya no están. Marcos Díaz, sí, también conocí después al yerno. Bueno, Héctor Pardo es con el que continuamos la relación a través de los años. Hasta el día de hoy somos amigos. Bueno, así se extendió a muchos otros lugares, y aquí en Argentina mismo, al principio,
hubo como 14, 15 años de una gran oposición de las iglesias evangélicas y aún las pentecostales, por predicar el evangelio del reino. El mismo Juan Carlos Ortiz, que era de la Unión de la Asamblea de Dios en Argentina, fue expulsado de la Asamblea de Dios por predicar el evangelio del reino. Claro, todo eso ya cambió, ya es otra historia, pero en aquellos primeros años hubo una gran oposición. El libro mío, Jesucristo el Señor, estaba prohibido vender en la librería Bautista y en la librería de la Asamblea de Dios. Así que hubo mucha oposición. También nosotros en nuestra juventud y en nuestro entusiasmo predicamos aquellas verdades en un estilo muy agresivo, lo cual ayudó al conflicto. Después el Señor nos mostró que teníamos que arrepentirnos y pedir perdón a los líderes de las denominaciones, no por lo que predicábamos, sino la forma que lo hacíamos. Así que en una reunión en el año 86, con los líderes de las denominaciones, pedimos perdón por nuestro orgullo espiritual y por la falta de amor. Allí se produjo una reconciliación entre el movimiento de renovación, que ya llamaban de esa manera, y todas las iglesias pentecostales de Argentina, representada por CEP, que era la Confederación Evangélica Pentecostal. Y eso cambió la historia. De ahí en adelante comenzamos a tener muy buena relación con todas las denominaciones y las verdades poco a poco fueron permeando y llegando a otros también. Bueno, paro ahí porque si no va a ser extensa la disertación mía. No, me imagino que la audiencia, igual que yo, estamos completamente entretenidos. La verdad que nos transportamos a esos tiempos, sobre todo porque, eh, digamos que después de haber perdido el hilo por 2000 años de un mensaje tan espectacular que es el mensaje del reino de Dios, eh, el propósito por el cual él vino a hablar en Lucas capítulo 4:43, cuando nos lo dice, a eso he venido, a eso fui enviado, a hablar del Evangelio del Reino y ver cómo el Señor de una manera espontánea lo hace. Sobre todo, hablemoslo aquí en Sudamérica, ¿no? Sabemos que Dios lo está haciendo en todo el mundo y lo ha venido con diferentes movimientos, trayendo su revelación en África, en Asia, ¿cierto? Pero es interesante para nosotros conocer esa parte de nuestra historia, es decir, el Señor toma un grupo de niños, como él mismo lo dice, tenemos que ser como niños, ¿cierto? Con todos sus errores, sus berrinches, como tú lo hablaste, obviamente, me imagino que fue muy difícil para los otros hermanos de las comunidades, aún siendo mayores y más viejos, que unos chicos jóvenes les hubiesen hablado de cosas que ellos habían obviado. Creo que así le pasó también en la época del Señor Jesús, cuando este joven de 30 años, porque pues 30 años es muy joven, llegó a hablarles de cosas que ellos en teoría eran maestros de la ley. Entonces, es como, estoy haciendo como ese paralelo de que pudo comenzar la iglesia en el primer siglo de esa manera y ver 20 siglos después ese brote que tú estás hablando, ¿no? De hermanos, obviamente, como tú decías, faltó experiencia, faltaron ancianos para como corregir ciertas cosas, pero a la final el evangelio fue predicado y como le decía Gamaliel a los detractores de los discípulos, si es de Dios permanece y si no es de Dios va a desaparecer y qué bueno que después de 50 años, pues eso que ustedes comenzaron a experimentar, hoy lo pueden ver desarrollado, porque ya es una realidad que estamos en todos los países de Sudamérica y que el Evangelio sigue corriendo y que las iglesias, digamos que hablamos nosotros del sistema que están alrededor, pues ellas siguen acercándose, aprendiendo y añadiéndose
a lo que no es una denominación, sino es el cuerpo real de Cristo, es la iglesia, ¿sí? Donde tú hablabas de que no habían letreros, de que eh, no se decía ninguno ser propio de nada, sino todo. Entonces es ver eso, ¿no? Que no, tampoco hablamos de esa parte operativa de la iglesia, que yo sé que ustedes la vivieron, la tenían y la compartieron, ¿no? Entonces nosotros tenemos hermanos muy amados en naciones que hablan de ustedes, que los fueron a visitar, digamos, en los años 80, a conocer y que ellos llevaron eso a sus países y a sus regiones y lo siguen viviendo hoy sin haber vuelto a la Argentina. Entonces también es un testimonio muy, muy hermoso. Nosotros tenemos un hermano precioso en Río de Janeiro, a Epson Fonches. Él estuvo en el año 82 y él se llevó eso para allá y comenzó a vivir iglesia en casa, comenzó a vivir los principios del reino y nunca volvió a saber de Argentina. Y fue curioso que él supiera a través de nosotros de lo que el Señor continuaba haciendo. Pero si tú fueras a ese lugar, a Río de Janeiro, donde están ellos, que son una comunidad bastante grande, vas a ver la iglesia de los años 80 en Argentina. La santidad, los jóvenes guardándose en el relacionamiento, vas a ver que guardan los principios, el discipulado es intenso, reino de Dios, propósito eterno, guardan las mismas, y todo en casas, todo es en casas, ¿sí? Entonces, es bastante bonito tener esos conocimientos, ¿ok? Ok, bueno, hablemos de otro aspecto. Sí. Sabemos que en todos esos años también tuviste una amistad con un párroco y lo conociste, él era profesor, pero ese párroco y ese profesor hoy se convirtió en el papa y sabemos que esa amistad ha perdurado, esa relación. Cuéntanos un poco quién es, pues, lo que nos puedas transmitir, ¿no? ¿Quién es Jorge Bergoglio? ¿Sí? Eh, esa relación que hubo, esa percepción que él tiene de la iglesia. Y al final, pues contanos un poco, ya que has podido intercambiar con él ideas, de ese concepto que ellos obviamente tienen. Entendemos que, digamos que la iglesia católica, pues no podemos desconocer que la gran mayoría de los que nos escuchan o, o en el pueblo latinoamericano, pues venimos de un contexto de familiares, tenemos tíos, primos, abuelos católicos, ¿cierto? Igual ellos nos compartieron también la palabra, nos hablan de Jesucristo. Pero ¿cómo fue esa historia y cómo es hoy ese profesor convertido en papa y que pues está dirigiendo el grupo religioso más numeroso en el mundo? ¿Cómo no? Bueno, Jorge Bergoglio era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y también durante 12 años fue el presidente del Colegio Episcopal Argentino. Cuando en la década del fines del 60, la década del 70, comenzó el movimiento carismático en muchas partes del mundo, también en Argentina, entre nosotros, simultáneamente algunos católicos se interesaron y comenzaron a asistir a nuestras reuniones. Algunos sacerdotes y también laicos católicos fieles a su catolicismo. Y uno de estos sacerdotes que se volvió bastante amigo nuestro, ya también con el Señor, Alberto Ibáñez Padilla, organizó un retiro espiritual. Fue el primer retiro católico para los católicos. Habían unas 100 personas en la ciudad de Buenos Aires que participaron de un viernes a la noche hasta el domingo al mediodía e invitó este sacerdote a dos pastores. Uno era Orville Swindle, que tenía que hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, y el otro era yo, que tenía que hablar sobre el señorío de Cristo.
Así que fue impresionante ver cómo estos participantes entregaron sus vidas a Cristo, experimentaron lo que la Biblia llama la conversión y recibieron y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Así que se entabló una amistad, una relación con los católicos que iban experimentando el nuevo nacimiento y la llenura del Espíritu, y el número de esos participantes creció bastante. En ese tiempo, en esos primeros años, Jorge Bergoglio, que también era el superior de los jesuitas en Argentina, se opuso muy fuertemente a la relación de estos católicos con los evangélicos. Y como Ibáñez Padilla era también jesuita, después de varios años le prohibió tener más contacto con nosotros. Así que esa era la posición de Jorge Bergoglio. Bueno, después el movimiento carismático católico creció por su propia cuenta, digamos, y creció, llegaron a ser varios cientos de miles católicos bautizados con el Espíritu Santo en Argentina. Pero había venido una orden de arriba de los obispos argentinos de que podían ellos funcionar, pero sin contacto con los evangélicos. Así que tuvimos un primer periodo de mucha relación con los carismáticos católicos y luego un periodo donde se les prohibió la relación con los evangélicos. El temor de ellos era que se volvieran evangélicos, y así anduvimos durante bastante tiempo distanciados, aunque por ahí a las perdidas teníamos algunos contactos. En la década del 2000, yo empecé a visitar Italia. Ahí conocí a un laico católico, Matteo Calisi, muy amigo de Giovanni Traetino, pastor evangélico que tú conociste, y quedé enamorado de ese hombre porque siendo católico era tan cristocéntrico y tan bíblico que yo decía, ojalá tuviera un católico como este en Argentina. Y se dio que en el año 2003 él visitó Argentina, me avisó que iba a visitar, así que yo lo acompañé a todas las reuniones que él tenía con los grupos carismáticos, y él me presentaba como un pastor amigo de él y siempre me pedía que terminara orando por él. Bueno, así creció una relación nuevamente con los católicos carismáticos, y Dios usó a Matteo Calisi como puente. Finalmente, en el 2004 organizamos un encuentro en la Universidad Católica Argentina, la UCA, un encuentro de un día que comenzaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 7 de la tarde, todo el día un retiro espiritual, con unos 1000 participantes, que la mitad éramos evangélicos y la mitad católicos. Pero para hacerlo, el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, tenía que dar la autorización. Ahí temblamos, pero él dio la autorización. Así que hicimos un primer encuentro en el 2004, un segundo encuentro en el 2005 y un tercer encuentro donde venía el predicador del Papa, predicador de la Casa Pontificia, Raniero Cantalamessa. Era un católico franciscano, profesor de la Universidad de Teología del Vaticano, que había recibido la experiencia del nuevo nacimiento y al poco tiempo había sido bautizado con el Espíritu Santo. Él iba a ser uno de los predicadores en ese encuentro, y como era una figura muy convocante, alquilamos un estadio cubierto, el más grande de Buenos Aires, como estadio cubierto, con capacidad para 7000 personas. Y allí tuvimos
a Marco Witt dirigiendo la alabanza, Raniero Cantalamessa, predicador, y Giovanni Traetino era el pastor. Para equilibrar tenía que haber uno de cada lado. Así que la mitad eran católicos, la mitad evangélicos, pero en una alabanza allí dirigido por Marcos Witt, en la alabanza y todo eso, fue maravilloso ese tiempo. Y otra vez el que tenía que autorizar era Jorge Bergoglio. No solo autorizar, sino que él se interesó, no sé si por respeto, porque venía el predicador del Papa y de los cardenales, así que él quiso estar presente, no sé si por protocolo o tenía deseo de estar sinceramente. Estuvo presente las 10 horas que estuvimos de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde en ese estadio con testimonios, alabanzas, predicaciones, ministraciones. Fue una cosa extraordinaria. Pero él el último día dijo, el día anterior, yo voy a ir, pero quiero que los pastores oren por mí. Así que en la sesión de la tarde, él subió a la plataforma, se puso de rodillas y pidió que los pastores impongamos las manos y oremos por él. Y así lo hicimos. Ahí estaba la prensa, estaban todos los medios, y para los católicos ortodoxos, digamos, tradicionales, fue un escándalo que el arzobispo de Buenos Aires se arrodillara delante del Señor y que pastores evangélicos le impusieran la mano para orar por él. Bueno, allí oramos y uno de los pastores también le dio una palabra profética. Esto era en el año 2006, en octubre. Así que fue tremendo, una palabra profética de que Dios lo iba a llevar a otro nivel de ministerio para bendecir a las naciones. Uno no se imaginaba en ese momento si era una profecía real o era el entusiasmo de este pastor que decía cosas semejantes. Bueno, pero quedó él tan impresionado de ese encuentro que pidió, después de que terminó ese encuentro, reunirse con algunos pastores para orar en forma regular, una vez por mes. Así que 4 o 5 pastores comenzamos a reunirnos una vez por mes durante los 6 años siguientes. Y encontramos un hombre tremendo, un hombre transformado, un hombre de oración. Así que desarrollamos una muy buena amistad. Cada año volvíamos a tener nuestros encuentros en el Luna Park y él participaba como orador, como estaba en todos los encuentros. Tuvimos 2 retiros para pastores y sacerdotes donde el tema era la conversión, porque nosotros le dijimos, los líderes de ustedes nos dicen que la mayoría de los sacerdotes católicos no han tenido una experiencia de conversión. Y dijo él, yo estoy de acuerdo. ¿Qué proponen? Y le dijimos, proponemos hacer un retiro donde el tema sea la conversión. Estoy de acuerdo, hagámoslo juntos, dijo. Así que junto con él organizamos 2 encuentros. El primero fue en el 2009, donde predicamos la conversión, hicimos el llamado y muchos sacerdotes se entregaron allí al Señor, como la palabra nos enseña. Él fue uno de los que participó también y él también habló de la conversión. Muchos dicen que él fue completamente renovado en esas reuniones que llamamos por las siglas CRECES, que significa Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo, CRECES. Bueno, tuvimos en el 2012 el segundo encuentro, también en octubre, vino otra vez Cantalamessa, y el tema que Cantalamessa propuso, y fue el lema del encuentro, el Evangelio Poder de Dios. Así que tuvimos en el Luna Park con otra vez 6.000 a 7.000 personas participando
y tuvimos el retiro de pastores y sacerdotes, y ahí Canta la Mesa habló 4 mensajes dio sobre la justificación por la fe. Yo nunca escuché ni siquiera a un pastor evangélico hablar con tanta claridad sobre la justificación por la fe que en ese encuentro. Bueno, así era nuestra relación. Cada mes, cada 2 meses nos encontrábamos con Bergoglio en Buenos Aires para pasar un tiempo de oración, de comunión, programamos algunas cosas. Y a los 6 meses de ese último encuentro, sale elegido como papa. Nosotros no lo podíamos creer. Quedamos muy impresionados. Así que dimos gracias a Dios por los años. 6 años estuvimos en comunión con él, muy cercano. Y claro, él sigue siendo católico con sus diferencias con nosotros. Él sigue rezando a María. Sí, entendemos que en algunos temas no tiene luz. Eso, nosotros esperamos que un día Dios le revele también esos aspectos, pero bueno, y seguimos la amistad con él. Cuando viajamos a Europa, generalmente lo visitamos y así mantenemos la amistad. Como en Italia está Giovanni Traetino, entonces, y es amigo mío Giovanni, y él conoció a Giovanni en Buenos Aires justamente cuando vino la primera vez a predicar en esos puentes. Bueno, hicimos el puente y ahora el que lo visita a él una vez por mes es Giovanni Traetino. Vi unas fotos de Jorge Bergoglio en una construcción que estaban haciendo allá en Caserta, y predicó, enseñó. Eso, Bueno, todo lo que tú estás hablando nos parece interesante y esa perspectiva. Sin embargo, también hay que aclarar de que todas las reuniones en otros sectores levantaron polvo. En Colombia hablamos de polvo, de que siempre hay críticas, está el concepto del ecumenismo, está quién va a ser la cabeza o quién va a dirigir, y bueno, todo este cuento de que salen también los detractores de ambas partes, ¿no? Porque no vamos a decir que son solamente los evangélicos, también de la parte católica, como tú decías, muchas veces hay muchos que no están muy contentos con esos acercamientos entre evangélicos, por eso, ¿no? Pero digamos que eso hace parte de la economía de estar buscando relaciones con personas en otras esferas espirituales. Pero, bueno, entonces con Giovanni la amistad fue allá entre ellos, más arraigada, igual, son vecinos, están a muy poca distancia. Y bueno, y bueno, y sobre todo esas críticas que de pronto en algún momento te hicieron, te llegaron, ¿cómo ves eso? ¿Qué mensaje le podrías dar a algunas personas que aún escuchándote en este momento dirán, pero qué hace este siervo de Dios yendo a esos lugares? Bueno, nosotros siempre hemos tenido una actitud abierta. Cuando Dios comenzó a bautizar a católicos con el Espíritu Santo y experimentar ellos el nuevo nacimiento, Dios no nos pidió permiso a nosotros para hacerlo. Si nos hubiera pedido permiso, seguramente no le hubiéramos dado permiso a Dios para que bautizara a un católico con el Espíritu Santo. Pero sus vidas fueron transformadas. Ahora, eso no significa que ellos tienen toda la luz sobre todas las cosas. Y nosotros fuimos muy claros con Bergoglio. En uno de esos retiros de sacerdotes y pastores juntos, sale siempre el tema de la unidad. Y cuando me tocó a mí exponer, yo dije claramente que hay 3 niveles de unidad. El primero es la
unidad del Espíritu, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, con esta experiencia del Espíritu Santo, con católicos y con todas las denominaciones, tenemos unidad en el Espíritu. Si alguien recibió el Espíritu Santo, ha nacido de nuevo, es mi hermano y puedo tener con él una comunión a ese nivel de unidad del Espíritu. Pero luego en el versículo 13 del mismo capítulo, Pablo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es el segundo nivel de unidad. Y obviamente con los católicos no tenemos unidad de la fe. Tenemos unidad quizás en el 70, 80, 90% de lo que creemos, especialmente en cuanto al querigma apostólico, la didaqué, creemos igual. Hay diferencias en todo lo que es sacramentalismo, liturgia, oraciones, y en ese campo tenemos las mayores divergencias. Pero tenemos que tener paciencia, porque Pablo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y yo cuando estábamos Bergoglio presente, yo dije en esa reunión, delante de 120 sacerdotes y pastores reunidos, miren, por ejemplo, dije, ¿en qué no tenemos unidad en la fe? Un católico se arrodilla delante de una imagen de la Virgen y reza el Ave María. Los evangélicos no hacemos eso. Ahí tenemos una diferencia. No creemos lo mismo en ese punto. En otros puntos sí tenemos coincidencia. Entonces, para poder llegar a la unidad de la fe, los dos tenemos que creer lo mismo. Uno de los dos está equivocado. Entonces, alguno va a tener que cambiar. Y yo sé a quién Dios va a cambiar. Cuando dije así, se produjo una tensión en el ambiente. Yo sé a quién Dios va a cambiar. Y todos estaban así alertas a ver qué iba a decir. Dios va a cambiar al que esté equivocado, dije. Ahí se relajaron, se tranquilizaron. Así que hemos sido siempre muy sinceros. Hemos dicho la verdad, porque para poder fusionarnos y ser una sola iglesia, primero tenemos que tener unidad de la fe, que hoy no lo tenemos. Tampoco tenemos unidad en la fe con muchos evangélicos. Hay evangélicos que aceptan el matrimonio homosexual. Obviamente con ellos no podemos unirnos para ser una sola iglesia, un solo cuerpo. Bueno, y así podemos enumerar un montón de diferencias que hay. Pero tenemos la esperanza que el Espíritu Santo está obrando. Los católicos hoy están leyendo la Biblia y la palabra no vuelve vacía. Así que si tenemos paciencia y oramos y amamos a los católicos, y cuando hay una puerta que se abre, nos hacemos presentes y compartimos nuestro testimonio y compartimos la palabra en la medida que ellos lo pueden ir recibiendo, desde que esta relación se abrió con los católicos, a mí me han invitado de múltiples lugares católicos, retiros, hasta en templos católicos para predicar el evangelio y hacer el llamado a la conversión. Y lo he hecho y lo sigo haciendo. Me han invitado a enseñar a los que están enseñando a otros la palabra, porque a ellos les falta mucha Biblia, mucho conocimiento de la palabra. Así que nosotros no hemos renegado de ninguna convicción bíblica que tenemos. Estamos firmes en lo que entendemos y creemos, pero si podemos ser luz, entonces tenemos que tener esta actitud de no tener temor de mezclarnos, porque lo que es luz va a prevalecer sobre las tinieblas. La verdad va a prevalecer sobre el error. Los católicos tienen muchos errores y los evangélicos también tenemos muchos errores. El único que no tiene error es la palabra de Dios. Así que todos tenemos que ir a los pies del Señor
y dejar nuestras tradiciones, dejar nuestros errores, sean del lado católico o del lado evangélico. Por ejemplo, ¿dónde encontramos en la Biblia iglesia bautista, iglesia pentecostal, asamblea de Dios? ¿Dónde encontramos tantos nombres denominacionales que hemos inventado los hombres? No existe en la Biblia las divisiones denominacionales. Jesús oró para que todos seamos uno aquí en la tierra, para que el mundo crea. Entonces, hay errores de los dos lados. Durante años, siglos, los evangélicos hemos predicado un evangelio sin reino, una salvación sin señorío. Y eso ha sido un grave y es un grave error en muchos todavía. Si Jesús en todas partes, dice, recorría ciudades y aldeas y en todas partes predicaba el evangelio del reino de Dios, y nosotros no predicamos nunca el evangelio del reino de Dios, por lo menos no predicábamos antes, hay un error grave. Nosotros hemos dicho, si quieres ser salvo, tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador personal. La Biblia dice otra cosa. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿de dónde sacamos esa fórmula evangélica? Acepta a Cristo como tu Salvador personal. No existe un solo versículo en el Nuevo Testamento que diga tal cosa. Y entonces, con humildad, tenemos que abrirnos a la palabra y aceptar nuestros errores y dejarnos corregir. Los católicos tienen sus errores, los evangélicos tenemos nuestros errores y todos con humildad tenemos que dejar la palabra, de acercarnos a la palabra y dejar nuestras tradiciones y errores de lado. Dios lo va a hacer. Amén. Creemos eso. Tolerancia en la distancia. Creo que muchas veces también somos como muy intemperantes en algunos asuntos. Con esto no quiere decir que tengamos que negociar algún principio. Sencillamente creo que fue muy buena el hablar de este tema porque nos deja un panorama directo. Y cómo me gusta haberte preguntado directamente porque digamos que en los corrillos muchas veces se pueden pensar o hablar cosas que son erradas y me parece muy puntual el punto que tú has tocado ahora acerca de ver cómo es esa relación, porque todos tenemos, era ahora que tú estabas hablando, recordaba cuando el Señor Jesús se reúne con los fariseos, ¿no? Con Nicodemo, ¿cierto? Y comienzan a tener esos encuentros y también lo vivieron los apóstoles, porque tenemos que entender que todos los primeros cristianos fueron de venían de un contexto de una cultura judía. Entonces hubo como esa transición de poder mezclarse, en estar con ellos, tener claro los principios de lo que dice la palabra, lo que tú hablabas, ¿sí? Lo que tengamos que corregir, lo que hagamos que no dice la palabra, pues saber también que nosotros en esto podemos y estamos fallando. Y lo que tú hablabas muchas veces de que la atomización que hay ahorita de denominaciones, pues sencillamente pues es una vergüenza. ¿Sí? No es nada de orgullo decir que hay tanta denominación, tantos nombres, tanta diversidad, y que muchas veces entre denominaciones hay rivalidad, ¿no? Que es otro asunto, ¿no? Es otro nivel de distancia, ¿no? Donde los unos critican el mover del otro, o lo que hacen o lo que no hacen, y ya caemos, se cae, digamos, en ese aspecto de que no edifica el cuerpo, no trae unidad. Entonces me parece espectacular este tema y teníamos que hablarlo porque hoy en día, en el contexto que estamos viviendo, obviamente una persona como Bergoglio, en la posición que él está como papa y dirigente del grupo religioso más grande del mundo, pues obviamente nos lleva a hablar del sistema de la geopolítica,
todos nos estamos viendo afectados o por lo menos estamos, si no afectados, bueno, afectados, positivo o negativamente, algunos tendrán eh, diferentes opiniones sobre lo que está sucediendo en esto de la pandemia, del virus, creemos que es más la afectación financiera que de salud que se está viendo, es una cuestión pues, que se ha salido de proporciones porque es a nivel mundial y se están viendo pues algunas cosas que no gustan, la iglesia, algunos están atentos, algunos estamos atentos a algunos cambios geopolíticos que están sucediendo, pero también vemos que hay otros, parte de la iglesia que está muy tranquila, que no ve los aspectos, que esto va a pasar, y ambos puntos de vista son respetables, no hay inconveniente en eso. Pero a mí sí me gustaría saber, tú que has pasado varias épocas difíciles, pasaste el régimen militar en Argentina, ¿cierto? Allí también hubo persecución, hubo desapariciones, hablar de ciertas cosas no era tan fácil, tuvieron pues todo el proceso después del peronismo y que hasta el día de hoy todavía tengo entendido los afecta directamente, tuvieron un poco esa situación de política con todo lo que es los Kirchner, eh, para algunos bien, para otros mal. Ustedes pues son los que vivieron esa situación allá, el problema económico que ha vivido la Argentina. Y además de eso, pues después viene Macri y luego nuevamente los Kirchner, aquí en Colombia los llamamos en cuerpo ajeno, pues a través de este nuevo presidente, que es el que ahora está teniendo las riendas. ¿Cómo ves tú son dos preguntas. Una, esta situación que vemos hoy de pandemia, de crisis aparentemente sanitaria, pero que nos está afectando financieramente a todos. La Argentina venía de momentos muy difíciles, estaba medio levantando y pues ahora con esta pandemia me imagino que eh, igual que aquí en Colombia, muchos negocios, empresarios están viendo afectados. ¿Cómo ves esa parte como iglesia? Carl Sagan decía, los teólogos y los científicos se tienen que sentar a hablar, pero pareciera que hoy es los teólogos, los pastores, los ministros deben sentarse a hablar con los políticos o dirigentes, porque pues hay condiciones y situaciones que están afectando a la población. Es una realidad, no podemos solamente espiritualizar, o no digo que espiritualizar porque vivimos en el espíritu, pero solamente decir que todo está bien y que nada está pasando, sino que hay una realidad que está sucediendo. Pero la primera es con la pandemia y la segunda es todo este movimiento de globalismo que está sucediendo en nuestros países. Eh, que la Biblia lo había hablado, ¿no? Si leemos Mateo capítulo 24, que el Señor Jesús tocó el tema. Pues muchos, aquí en este canal hemos tenido algunos hermanos compartiéndonos que no hay que hacer bulla de esto, ni es el apocalipsis. Y es respetable también ese punto de vista. Sin embargo, pues el Señor Jesús habló del tema, habló de escatología, habló del final de los tiempos, habló que había unas señales, ¿cierto? Y vemos que el Señor no hace nada que no se lo revele primero a su iglesia, ¿cierto? Entonces, yo quisiera saber esos dos puntos. Primero, con respecto a la pandemia, esta situación que se está viviendo de limitaciones y cómo tú lo ves con toda la experiencia que tiene y que tú has vivido eh, la libertad que hasta hace 5 meses tuvimos y que nos gustaría que nuestros hijos pudieran seguir manteniéndola, esa libertad por todos los países que has viajado, por todos los lugares que has ido, venido, a Europa, a Asia, a cualquier lugar te has podido movilizar. Hoy tenemos una gran restricción en ese aspecto y que no sabemos si al final eso se vaya a arreglar. Pero sí me gustaría saber, ¿tú qué piensas con toda la libertad? Y como dicen por ahí, no estamos de acuerdo en algunos puntos necesariamente, pero sí me gustaría saber tú qué estás pensando y qué mensaje, porque creo que nos puede y nos va a edificar mucho. Bueno, primero en cuanto a a la pandemia, este,
Yo creo que el virus, la enfermedad, la muerte, no la creó Dios. Dios creó la vida, creó la salud. La muerte entró en el mundo, dice la Biblia, por causa del pecado. El pecado habilitó a Satanás para que tomara injerencia. El hombre le abrió la puerta con su pecado y ahí se produjo una alteración hasta en la misma naturaleza. Antes, en la creación no había espinas ni abrojos, pero después de la maldición que vino por causa del pecado, la tierra, dice Dios, producirá espinos y abrojos. Quiere decir que hubo una alteración genética aún en la naturaleza. Así también el hombre fue afectado, no solo espiritualmente, moralmente, sino también físicamente. Y entraron las enfermedades y finalmente la muerte. La muerte física es consecuencia del pecado. Entonces yo creo que el virus, que es más una degeneración que una creación, es una alteración para mal. Y coincide cuando dice Jesús, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que hace la enfermedad, eso es lo que hace la maldad. Destruye, mata, como lo estamos viendo. Ahora, sin embargo, vino Jesús y nos redimió de la maldición del pecado, cargando él sobre su cuerpo nuestras enfermedades y nuestros dolores. El bendito Hijo de Dios fue hecho maldito al hacerse pecado por nosotros y venció a la muerte en la cruz y en la resurrección. Venció a Satanás, al que tenía el imperio de la muerte, y nos redimió. Entonces hay esperanza, hay redención en Cristo Jesús. Por eso Dios proveyó un recurso para todos nosotros de salvación, de transformación. Y el único que puede transformar la maldición en bendición es Dios. Esta es mi oración en este tiempo. Señor, esta maldición que es este virus COVID-19, transfórmala en bendición. A nivel de iglesia, yo ya veo que está siendo de bendición. Durante años hemos enseñado que la iglesia no es un edificio material. No es aquel edificio que tiene en la mayoría de los casos, un techo a dos aguas y una cruz encima. La iglesia no es donde está el púlpito y los bancos. Eso es una idea deformada de la palabra iglesia. La iglesia somos nosotros. Son las personas que han nacido de nuevo, los redimidos. La iglesia es la familia de Dios, son los hijos de Dios, es el pueblo de Dios. Entonces, ahora que esos lugares de culto se han tenido que cerrar, recién caemos en la cuenta que la iglesia sigue más viva que nunca. Aunque no se pueda reunir, seguimos en las casas, a través del Zoom, a través de los medios de comunicación y demás. Y entonces, ahora mismo estamos teniendo a través del Zoom esta comunicación, y muchos que antes no podían escucharnos, hoy nos pueden escuchar. Entonces, se han multiplicado las reuniones
congregacionales, se han multiplicado las reuniones de oración, se han multiplicado los encuentros internacionales, los retiros de obreros. Antes nos reuníamos con el grupo de ministerios de Argentina 3 veces por año, ahora nos reunimos cada semana, fíjate, y oramos juntos. Y bueno, el Consejo de Pastores de Buenos Aires, que se reunía una vez por mes, ahora se reúne todas las semanas. Antes no podía yo viajar a todas las partes que me invitaban. Ahora puedo viajar a Colombia o a Brasil o a Armenia o a Estados Unidos o a cualquier país, y a veces estoy predicando en 3 lugares simultáneamente. Entonces, gracias a Dios, la iglesia, a pesar de la zozobra inicial y la confusión, ha reaccionado bien, y esto está siendo de bendición. Esperemos que cuando se termine la cuarentena o estas restricciones, podamos aprovechar mejor las 2 cosas, las reuniones presenciales y también las reuniones online, que podamos, creo que hay pastores que nunca se habían metido en este campo. Yo mismo era muy pobre en todo esto, pero ahora estoy mejor equipado y estamos preparando y hemos preparado. Ya hemos puesto el libro Jesucristo el Señor en video, lo hemos grabado todo y estamos difundiéndolo. Bueno, así hay muchas cosas que están sucediendo. También hemos tomado conciencia de que la iglesia no es una congregación. Aunque la iglesia se congrega, y es bueno que lo haga, porque ¿cuántas horas en la semana podemos congregarnos? Pocas. Pero cuando nos descongregamos, ¿acaso dejamos de ser iglesia? Yo estoy predicando estos días un mensaje sobre ser iglesia 24/7. Es decir, las 24 horas del día y los 7 días de la semana sigamos siendo iglesia. Bendeciré a Jehová, no dice el domingo a las 10 de la mañana, sino en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y el Nuevo Testamento nos dice, estad siempre gozosos, siempre. Orad sin cesar, dad gracias siempre y por todo. Es decir, Dios quiere que vivamos en el culto continuo, y parece que estamos tomando conciencia de esta realidad en estos días. Y así como estas, puedo señalar muchas otras cosas que estamos aprendiendo en este tiempo de limitaciones. Así que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y ahora, a nivel de país, a nivel general, hay varias ventajas también que hay que saberlas mirar. Hoy hay más sed espiritual en la gente. Hoy, cuando gracias a esta pandemia, la gente es más consciente de nuestra fragilidad humana. No sabemos cuándo y a quién le va a tocar el próximo contagio. No sabemos quién va a morir. Entonces, hay una nueva conciencia de fragilidad, y esto es bueno porque esto es la antesala a la humildad. No somos Dios, somos mortales, somos frágiles, podemos enfermarnos, ya sea del COVID-19 o de cualquier otra enfermedad. Podemos morir en cualquier momento. Y esto está abriendo una gran puerta para el Evangelio. Hoy todo es impredecible. No podemos programar nada. No sabemos si podemos jugar al fútbol, ver un partido, o salir de vacaciones, o abrir el negocio, reactivar la fábrica. Es todo impredecible, y aquellos lugares donde parece que ya superaron el pico y están mejor, de repente hay un rebrote, y gracias a Dios que, bueno, hay varias vacunas que
pero ¿y quién sabe cuál va a ser la próxima pandemia que va a venir? Entonces, todo esto es muy favorable para la misión de la iglesia, para predicar el evangelio. Tenemos que estar atentos y predicar a través de los medios que hoy sean posibles, y cuando se abra, tenemos que llegar a la gente con mayor celeridad. Ahora, en cuanto a la economía, hay también allí una ventaja espiritual. ¿Cuál es? Hoy estamos practicando la solidaridad, el amor al prójimo. Estamos repartiendo comida. Estamos haciendo cajas de alimentos. La iglesia se ha vuelto más iglesia. Y no solo para la iglesia, sino para los pobres del barrio. Hay más comedores, hay más necesidades. Y la iglesia y la sociedad está tomando conciencia de todo ello. Y también, ayer estuve en contacto con un pastor y su esposa de Estados Unidos. Y me dicen, ellos recibieron una palabra de Dios, que Dios va a usar esta pandemia para que caiga el ídolo más fuerte que hay en el mundo, que es Mamón, que es el amor al dinero. Y esto está quebrando a muchos. Y entonces muchos han puesto su confianza en el dinero. Y esto es muy importante, que el mundo se dé cuenta que no puede seguir esta carrera sin límites, este capitalismo salvaje que hay en el mundo, donde cada vez las riquezas se concentran en manos de menos personas y la pobreza aumenta. ¿Cómo puede ser que con el avance tecnológico que favorece la producción, en vez de eso redundar en el beneficio general, está redundando en el enriquecimiento de algunos pocos? No podemos seguir con esto. La pandemia esta ayudó también para que las naciones se den cuenta que no pueden hacer de la salud un negocio. Hoy los países le dan la ayuda en las terapias intensivas al que tiene dinero y al que no tiene dinero. Nadie le pregunta con qué vas a pagar lo que te estoy haciendo. No debería ser siempre así. Se ha hecho de la salud un comercio. Yo creo que el que se enferma no quiere enfermarse. El que se enferma merece la ayuda solidaria de toda la sociedad. Entonces hay cosas que tienen que cambiar. No podemos seguir como venimos. Entonces hay puntos importantes de reflexión, de cambios a nivel económico. Tiene que nacer una economía más humana, más solidaria, no basado en la ambición personal, en el enriquecimiento sin límites. Es justo que un trabajador que trabaja sosegadamente no tenga lo necesario para mantener su familia. En Argentina se han multiplicado los comedores para la gente indigente, y eso, digamos, está bueno por un lado, pero es correcto eso. Aún en tiempos fuera de la pandemia hay comedores. Es indignante para un padre de familia que sus hijos, en vez de comer en su casa, tengan que ir a un comedor a comer. El padre trabajando tiene que ganar lo suficiente como para él comprar el alimento y tener la dignidad de decir a sus hijos, siéntense, aquí está el alimento de la casa de la familia. Entonces, que todo esto podamos nosotros como iglesia ser una voz en la sociedad para denunciar las injusticias de todo este sistema
de un capitalismo salvaje y que haya otra conciencia. Esto no puede seguir así. Bueno, y otro punto que quiero señalar, tú mencionaste también lo que está pasando hoy. Muchos están aprovechando, es vergonzoso este tiempo de la pandemia, para avanzar con su programa de imponer una ideología atea y agnóstica en las naciones. Por lo menos en nuestro país está sucediendo. Quieren meter la ley del aborto y ya lo han metido, y quieren imponer la ideología de género en las escuelas. Están aprovechando este momento cuando la sociedad está distraída con la pandemia y ellos quieren avanzar con sesiones parlamentarias casi encubiertas, y no puede ser. La ideología de género no solo está contra Dios. Dejemos la discusión de Dios y de su palabra, que lo reprueba totalmente, pero yo señalo lo siguiente: la ideología de género es anticiencia. ¿Cómo se puede enseñar en las escuelas lo que es contra ciencia? Ciencia significa conocimiento. ¿Cómo se establece el conocimiento? Por observación. Desde que la humanidad existe, cada vez que nace un bebé, un niño o una niña, o es mujer o es varón. Desde que la humanidad existe, cada vez que nace un animal, es macho o es hembra. Una vez, 10 veces, 1000 veces, 100 veces, 1.000.000 de veces. Bueno, ya está suficientemente demostrado que esto es ciencia, conocimiento. Entonces, ¿cómo pueden querer enseñar? Es como querer enseñar en la escuela que 2 más 2 son 5 o que 2 más 2 son 3. Eso está contra las ciencias exactas. 2 más 2 son 4 aquí en Argentina, en Colombia, en la China, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. Y de la misma manera, entonces la ideología de género contradice todas las ciencias naturales, contradice la lógica, contradice el conocimiento, está contra la antropología, está en contra de la genética, en contra de la biología. Entonces, hay una aberración mental y tenemos que nosotros con valor denunciar todo esto. La Iglesia tiene que hacer oír su voz en este momento de confusión que existe en la sociedad. Lo que pasa que, empezando de los organismos internacionales, hay una agenda para imponer todo esto en las naciones y hacia eso están avanzando. Bueno, hablé demasiado quizás, querido Héctor, No, pero esto es lo que yo veo en este momento. lo contrario, creo que es necesario estos espacios. La iglesia, el Señor no dijo que nos quitara del mundo, sino pidió al Padre que nos guardase de él. Nosotros estamos aquí y pertenecemos a una sociedad local, a un país, a unas normas y son temas que la iglesia debe hablar. A mí me parece que la iglesia, es mi punto de vista, se ha demorado en denunciar, se ha demorado en hablar. Por lo menos aquí en Colombia, la iglesia no tiene voz, voto menos, la iglesia cristiana, hablemoslo así. Aquí cuando hay algún problema y si al caso llaman es a la iglesia, pero cuando hablan de iglesia se refieren a la iglesia católica. La iglesia cristiana protestante no se ha expresado. Parece que nos habíamos quedado solamente encerrados ahí en un salón, en un púlpito, y creo que de esos temas los debemos hablar, así como lo acabaste de exponer, puntos de vista bíblicos, puntos de vista personales. Yo creo que son muy enriquecedores.
el sano debate sin llegar a tener unas controversias eh, exhaustivas o que no lleven a nada, debemos estar hablando entre nosotros estos temas, la actualidad, qué está pasando, qué sucede. Creo que en eso también nos tenemos que permitir equivocarnos. Si alguno de nosotros en algún punto da un punto de vista disparatado, no hay problema. Sobre esto no es que nos una. La unidad no tiene que ver con este tema. Pero sí debemos saber qué está pensando, qué está pasando en el hemisferio sur, en la parte norte, qué está sucediendo con estos cambios, cómo interferir también como iglesia, ser sal, ¿no? Entonces, lo contrario, me parece que ha sido una entrevista demasiado enriquecedora, Jorge. Se nos quedan tantas preguntas, tu testimonio en la parte de la salud, pero yo creería que con esto podemos sacar unos 2 programas de entrevista y sacar un tercero especial para escuchar un mensaje tuyo. La verdad, en esta primera parte yo quiero agradecerte por tu tiempo y bueno, le pedimos al Señor que siga guardando tu vida, que nos permita tenerte muchos, muchos años más contribuyendo a la expansión del Evangelio del Reino, a guardar el depósito, a denunciar, ¿sí? A denunciar esta clase de cosas. Todas las podemos denunciar, pero creemos que personas como tú y los demás hermanos mayores, eh, pues ustedes ya han luchado muchas guerras, muchas batallas y con mayor energía y fuerza pueden hacer estos planteamientos para que los que seguimos ahí detrás también tomemos valor y podamos enfrentar estas situaciones con hidalguía. Mi amado hermano, muchas gracias en esta primera parte de Un entrevista. gusto, Héctor. Yo te agradezco mucho y por favor salúdanos a la iglesia allá en la Argentina y esperamos que cuando se abran las fronteras y arregles tu agenda, nos puedas anotar ahí, poder venir aquí a nuestro país, visitarnos, tienes muchas casas donde quedarte. Como se dicen por ahí, necesitamos solamente que tú llegues aquí, nosotros nos encargamos del resto, poder conocer la iglesia, hablar con ella. Eh, está aquí nuestra casa para recibirte y la de muchos otros hermanos. Y la verdad nos gustaría que cuando el Señor lo permita, yo creería que para el próximo año puedas meternos ahí en agenda a libertad. Tú nos dices cuándo puedes y aquí te vamos a tener. Nos dices, tengo este espacio y ahí ya miramos cómo hacer para traerte y estar con nosotros unos días, que para nosotros sería muy especial. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un gusto estar contigo, Héctor, y con aquellos hermanos y amigos que nos escuchen a través de este medio. Un gran abrazo a todos. Bueno, querida audiencia, entonces quedamos en contacto con los siguientes programas. Esta entrevista que el hermano Jorge Mitián, apóstol en la iglesia en Sudamérica, nos ha regalado, ha sido maravilloso. Le damos gracias al Señor por tan grande experiencia y nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao.